Queridos catequistas, ¿cómo están? Les habla Franco Farfán. Eh, bueno, dar, eh, vamos a grabar este video que es el tutorial para nuestro cuarto tema. Ojo, todavía no está corregido por nuestro coordinador, por Renzo, ¿ya? Así que estoy grabando este video porque estos días no se imaginan el tiempo con la universidad, se me ha complicado un poco. Entonces, voy a dar simplemente la idea general acerca de este tema y por favor si presten atención a los cambios que Renzo va a dar en el nuevo o en el archivo que él envíe. Ya, por favor, mucha atención con esto. Yo voy a trabajar sobre lo que hice, pero nuevamente repito, ya por último, tengamos en cuenta las modificaciones o las sugerencias que Renzo nos ha colocado ahí, en base a su experiencia, obviamente. Este tema de Jesús único mediador es un tema que nos va a ayudar a defender la fe. Ya es un tema apologético en realidad. No sé si lo he colocado acá. Conocer la diferencia entre mediador e intercesor, ese es el objetivo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante desarrollar ese tema? Porque nuestros hermanos separados utilizan este término de único mediador para alejarnos de la iglesia, alejarnos de los sacramentos, alejarnos de todo lo que representa lo instituido por Cristo, ¿no? Entonces, no sé qué Biblia leen o cómo la leen, ¿no? Pero al final hacen un sancochado y se inventan cosas que nunca han existido. Por eso es importante conocer esto. Muy bien, ya saben que en la diapositiva esta saludamos. ¿Cómo están, chicos? Vamos a esperar a que se integren un poquito más. Y en la segunda diapositiva ya podemos dar la bienvenida, ¿no? Hoy tenemos un tema muy controversial, un tema que lamentablemente divide al pueblo de Dios, es decir, la iglesia. Hoy descubriremos la función mediadora de nuestro Señor y si esta se limita a su persona, o es que se refiere a que por su mediación las puertas del cielo se han abierto para todos. Que eso es de lo que trata el texto de la única mediación. Aquí he colocado la imagen de Jesús y la Virgen porque la iglesia la llama corredentora, comediadora, por colaboración, ¿no? Ella ha sido copartícipe en el plan de salvación de Dios. Pero ustedes ya saben que, como hemos dicho, hay dos simientes, según el Génesis 3:15, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer y se atacarán, ¿no? Tú le pisarás la cabeza, la mujer te pisará la cabeza, le dijo Dios a la serpiente, y tú le atacarás el talón. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Y ya saben que nuestros hermanos protestantes no, no quieren mucho a la Virgen María. Entonces ya saben ustedes a qué simiente pueden pertenecer. Lo dejo para concluir, ¿no? No quiero afirmar nada porque no sería cristiano, pero tampoco vamos a hacernos de la vista gorda, ¿no? Entonces aquí he colocado a la Virgen María porque no podemos por ningún lado quitar a María del plan de salvación de Dios, porque el mismo Dios está profetizando sobre ella en el Génesis, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y vamos a ver que Jesús toda la vida no le dice mamá, ¿no? Le para diciendo mujer que tienes conmigo, mujer, 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 por ejemplo en el Apocalipsis 12 vamos a encontrar ya descrita la mujer revestida de sol, la luna a sus pies, está encinta, va a dar luz al Salvador. Entonces ya sabemos que el papel de la mujer es algo muy importante para Dios, ¿no? Muy bien, entonces solo miren, para introducir el tema nada más cuánto tenemos para hablar. Recordamos nuestro encuentro anterior, y en nuestro encuentro anterior habíamos visto de que Jesús encomienda una gran misión a su iglesia: evangelizar. Y los 4 evangelistas nos indican las palabras de nuestro Señor: como el Padre me ha enviado, así los envío yo, y pues por el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. Y también vimos que
cuando encomendaba misiones específicas, cambiaba el nombre a las personas. Ya sabemos el caso de Abraham, de Jacob, de María, de Pedro y de Pablo. También vimos que misteriosamente el Tahuantinsuyo cambió su nombre a Perú, ¿no? Un nombre que no existía. Muy bien, Jesús no actúa nunca solo. Por eso escogió 12 personas, escogió 12 apóstoles para que le ayudaran con los planes del Padre Dios. De la misma manera, Dios se vale de Moisés para liberar a los hebreos de la esclavitud de los egipcios. Siendo que Dios se valió de una persona, para cumplir con una misión importante. Dios no actúa solo, Dios actúa en complicidad con el hombre, con el ser humano, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque ya no es que sea, no podemos utilizar ya con esto el concepto de único mediador. No podemos hacer nada más que pedirle a Dios porque Él es el único camino. No, perdón, el mismo Dios escoge y se vale de personas para cumplir su misión, ¿no? Por eso tenemos sacerdotes, por eso tenemos obispos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la diapositiva 4 y vamos a revisar qué cosa es lo que conoce la gente acerca de la única mediación. Este tema ya lo hemos llevado el año pasado con los preconfirmandos, pero es bueno resaltarlos para ver qué recuerdan los chicos. Va a servir también como una especie de evaluación para saber qué cosa es lo que recordaron, ¿no? O qué cosa es lo que se les quedó. Porque de nada sirve que nosotros estemos enseñando y los chicos no se acuerden de nada. Tienen que acordarse de algo. Y fíjense que acá hay dos imágenes que utilizan en las redes sociales los hermanos separados. Fíjense la intención, ¿ah? Por eso yo les decía que quieren descartar todo lo que es la iglesia, sacramento, solamente Dios, Dios, Dios. Un solo Dios, ¿no? Fíjense cómo van a empezar. Ni religión, ni tonterías, ni vírgenes, ni Marías, ni santos, ni santerías. Un solo Dios. Perdón, y fíjense qué cita utilizan ellos para poder avalar, ¿no? su teología. Dice, y en ningún hay otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Si ustedes agarran ese texto, se refiere a otra cosa totalmente distinta. Están hablando de que en el mundo no hay otro nombre. No es por el emperador, no es por la religión tal, ni por otra religión, ni por ninguna persona. Estamos hablando de que por Jesucristo se inicia todo, ¿no? No tiene nada que ver con la participación ya armada de todo lo que es la iglesia, ¿no? Estamos hablando de las construcciones para cimentar la iglesia. Pero bueno. Y bueno, acá hay otra imagen que habla de lo mismo, ¿no? En ningún otro nombre, o sea, utilizan la misma cita, Hechos 4:12, y el único camino al cielo se llama Jesucristo. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos saben que nosotros le oramos a la Virgen, le pedimos a los santos, festejamos sus fiestas, hacemos veneración a lugares santos, a las reliquias, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que hacen ellos para avalar eso. Dice, pasamos a la diapositiva 5. Recuerden que acá es donde podemos hacer en esta diapositiva alguna especie de dinámica con el Padlet o la pizarra de Google para que ellos apunten qué opinión tienen ellos acerca de la única mediación de Jesús, ¿no? Ojo que la diferencia con el año pasado que se dio este tema es que se dio de manera verbal. No teníamos este material de diapositivas ni ningún esquema armado. Entonces esta vez tiene que resultar y tiene que ser un poquito más fácil para nosotros para cumplir el objetivo obviamente que queremos, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Cuál es el problema con los protestantes? Nuevamente, fíjense qué colocan en las imágenes, ¿no? Un solo nombre, Hechos 4:12. Un solo mediador, un solo sacrificio para descartar la Eucaristía, la misa, que nosotros renovamos el sacrificio, un solo camino,
chao santos, chao María, ¿no? Una sola puerta, Jesús, ¿no? Se llama Cristo. 10 advertencias sobre el Papa. Dice, no es santo, no es padre, no es infalible, no es el sustituto de Cristo, no es el sucesor de Pedro, no es bíblico, no puede perdonar pecados, no hace milagros, no es cabeza de la iglesia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo el único mediador de Dios entre los hombres, porque no hay, ¿no? La misma cita. Y fíjense, yo no necesito nada porque con Dios lo tengo todo. Claro, no se refieren a la parte material, sino se refieren a que yo no necesito ni de la Virgen, ni de los santos, ni de nada. Esto de acá es completamente falso. Y se los voy a demostrar. Entonces, estamos en la diapositiva 5. Dice, nuestros hermanos separados usan la Biblia para contradecir la doctrina de la Iglesia de Cristo, que es católica, y para negar la misma Iglesia instituida por Cristo, a la misión encomendada a Pedro. Ahí dice de que no es sucesor de Pedro. ¿Qué sucedía hasta el Papa actual? Cuando Pedro muere, le sucede Lino. Cuando Lino muere, martirizado, le sucede Cleto o Anacleto, después Justino. O sea, hay una cantidad de papas o de padres, ¿no? Recuerden que el griego papas es padre. Por eso es que se utiliza ese término. Viene hasta el día de hoy, ¿no? O sea, sí hay una sucesión. Pero bueno, repito, no sé qué Biblia leerán o cómo la entenderán nuestros hermanos separados, ¿no? Entonces, a la intercesión de la Virgen María y de los santos en el cielo, como también los sacramentos y actos piadosos de las personas, como las peregrinaciones, el rosario, el agua bendita, entre otras cosas. Usan un pasaje bíblico que pareciera que les da la razón, pero que no es más que una mala estrategia para defender que ellos son verdaderos cristianos y que nosotros somos los equivocados. Lo que quieren ellos sustentar es que nosotros somos la falsa iglesia y ellos son la verdadera, ¿no? Su objetivo es convencernos que hay un mediador y usan la cita de la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, que dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo, ¿no? También usan el pasaje bíblico que ya lo hemos leído de Hechos 4:12, no hay en ningún otro salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con algún familiar de ustedes que haya hecho este tipo de cuestionamientos o de ataques a nuestra fe? Podemos abrir los micros. Yo, por ejemplo, sí le he tenido, y cuando he hecho el plan de mi proceso de confirmación cuando he sido catequista, hay chicos que sí me dicen, Franco, sí, tengo mi familia y lamentablemente es un poco fanática, ¿no? Y ese es el problema de los protestantes, que como solamente tienen la Biblia de instrumento, llegan a conocerla a tal punto que rechazan todo esquema que no esté dentro de la Biblia, a pesar que la Biblia dice de que no todo lo que hizo Jesús está escrito ahí. Tenemos una tradición que viene de la misma iglesia, pero bueno, no hacen caso, ¿no? Y encima nos dicen, los católicos usan solamente el catecismo. Claro, usamos el catecismo porque ahí está explicada la doctrina de la fe, porque la Biblia no es un libro de doctrina, la Biblia es un libro de hechos históricos, de acontecimientos que sucedieron en el tiempo de Jesús, es un libro de testimonios, ya está, ¿no? Pero bueno, ellos solamente, la Biblia, Biblia, Biblia. Entonces, ¿qué significa mediador en la diapositiva 6? Aquí, fíjense lo importante que es lo que dice la misma RAE, ¿no? En su segunda acepción dice interceder o rogar por alguien. Esa es lo que significa la mediación. Y bueno, acá también estoy desarrollando un texto que dice es una persona que interviene entre una o dos partes, por eso se le llama mediador, porque está en medio, ¿no? Media entre uno y otro lado.
En la Biblia también se usa la misma connotación para comunicarnos que Jesús es el único mediador y añade entre Dios y los hombres, ¿correcto? Hasta ahí estamos todos bien. Sin embargo, no podemos actuar como el mismo demonio que tomó versículos de la Biblia para tentar a Jesús y que además es el estilo que usan los protestantes para tentar a los católicos. Qué curioso. Debemos tomar los versículos dentro del contexto de todo el escrito. Y esta es la primera sorpresa. La misma versión de Reina Valera de 1960 titula el inicio del capítulo 2 de la primera carta de Timoteo como Instrucciones para la oración. Ni siquiera titula pues el texto como la mediación de Jesús. No, Instrucciones para la oración. Empieza la primera carta en el capítulo 2, ¿no? San Pablo escribe a Timoteo, quien recibió la sucesión apostólica del mismo Pablo, sucesión, y le brinda indicaciones de cómo hacer la oración, porque ya existe una vía, un camino, una luz en medio, un medio que conduce a Dios, o sea, no estamos perdidos. De eso se trata la carta en el segundo capítulo, es decir, dice, ¿no? Tienes que orar así, 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 porque ya tenemos quien medió entre Dios y los hombres. Ya esa brecha, no sé si ustedes se acuerdan de cuando ocurre este terremoto en la plena crucifixión de Jesús, se raja el velo del templo, se parte en dos, y en el templo de los judíos al otro lado estaba, entre comillas, el arca de la alianza, ¿no? Que es donde el sacerdote hacía el culto del perdón de los pecados, ¿no? De la fiesta pascual, en donde se rociaba la carne, la sangre, perdón, de los corderos. Entonces, esa mediación no se refiere a que Jesús es el único camino, sino de que para cuando yo haga mi oración, es decir, yo puedo hacer mi oración sin ningún impedimento ya que Dios no me escuche, porque ya Jesucristo, que es el camino, ya rompió con su mediación, es decir, con su misión. Ya hay un camino en donde nosotros podamos estar seguros de que nuestra oración va a ser escuchada, ¿no? Entonces dice, San Pablo escribe a Timoteo de cómo hacer la oración, y le brinda indicaciones de cómo hacer oración, porque ya existe una vía, un camino, una luz, un medio que conduce a Dios, o sea, no estamos perdidos. A eso se refiere con mediador, un medio, una vía, un camino, y que es Jesucristo quien se dio por rescate de todos. Es decir, sabemos que por su muerte Él es el Mesías prometido, y con su muerte, con su sangre, ha sellado el nuevo pacto, promesa de Dios Padre. Por ningún lado dice que Jesús es el único que se puede dirigir al Padre, porque entonces no tendría sentido de que nos haya enseñado a dirigirnos al Padre directamente, ¿no? Que ahorita vamos a desarrollar qué significa eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia de los santos? Fíjense, esto es muy importante y muy curioso, ¿no? Los protestantes usan la cita de la carta a Timoteo, y lo peor es que lo hacen fuera de contexto para negar toda otra participación posible, ya sea de persona para referirse a la Virgen María y a los santos, y de cualquier cosa para referirse a la iglesia y los sacramentos. Pero si fuera así, tal como ellos dicen, entonces no podríamos rezar Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan, porque tendríamos que decir, Jesús, dile al Padre que nos dé el pan. Claro, porque si no hay otro mediador, como dicen ellos, entonces yo no podría dirigirme al Padre directamente, porque primero tendría que dirigirme a Jesús, porque no hay otro mediador que Jesús. ¿Se entiende ahora? Si yo utilizo mal esa cita bíblica, yo no podría decir Padre nuestro dirigiéndome de frente a Dios, Padre nuestro, dame el pan de cada día, sino que en base a lo que dicen ellos, yo tendría que decir, Jesús, dile al Padre que me dé el pan de cada día. Jesús nos enseñó a rezar directamente al Padre, ¿no? Pero bueno, así son nuestros hermanos separados ya no de la iglesia, sino de la razón y del sentido común. Con esta cita
toman otras y de la misma manera para reforzar su falsa doctrina. Por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Claro, porque Jesús se está refiriendo a otros caminos, como por ejemplo a los profetas, a otras religiones, a otros medios, porque ningún profeta de aquella época, ningún credo religioso ha dicho yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí, yo sé quién es el Padre y yo estamos en somos uno solo, ¿no? Algo que causó mucha sorpresa para el pueblo judío en aquella época. Y claro, a pesar de que esta cita se refiere a que Jesús es el Mesías, la señal prometida, el Emanuel, los protestantes la usan para negar toda posibilidad de acudir a la intercesión de los santos de la Virgen. No importa si el libro de Revelaciones o Apocalipsis diga lo contrario y respalde la doctrina católica. Cuando Jesús dice que es el camino, no se refiere a un camino único en la obra de Dios, sino un camino único que nos revela a Dios. Por eso, luego Felipe le dice, muéstranos al Padre, a lo que Jesús responde, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Entonces, acá en la diapositiva tenemos dos citas bíblicas que obviamente nos van a indicar qué ocurre con nuestras oraciones. Por ejemplo, yo hago una oración en este momento, ¿no? Puedo decir, San Juan Bautista de la Salle, por favor, intercede por mí o ruega por mí al Señor, como le decimos también a la Virgen, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿A quién? Pues obviamente a Dios, ¿no? Ahora y en la hora, ¿no? ¿Qué pasan con esas oraciones que nosotros elevamos al cielo? Dice así el libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Dónde están esas oraciones de los santos? Vamos a leer la cita bíblica de arriba. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Un amigo me decía, esas son los santos, se les llama a los ancianos. Es que eso es lo malo de referirse solamente a los versículos. Recuerden que el libro de Revelaciones del Apocalipsis se escribió de un porrazo. Los capítulos y versículos solamente han sido puestos para un mejor recordatorio, pero no porque realmente sea así, ¿no? Entonces, los santos, ¿qué se le llaman a los santos? Son las personas que, por ejemplo, han muerto, van al cielo y ya están disfrutando de la presencia de Dios. ¿A quiénes se les dice santo? A los consagrados y a los que están aquí en la tierra en gracia. Por ejemplo, cuando tú bautizas a un niño, en ese momento es santo. Cuando una persona pecadora se bautiza sin confesarse, en ese momento se le perdonan sus pecados y es santa esa persona, al mismo nivel de San Martín y Santa Rosa. El problema es que cuando salimos al mundo, pecamos, ¿no? Pero si las personas se mantienen en la gracia, son santas, así de simple, ¿no? Cuando nosotros decimos santo no nos referimos a un ser extraterrestre, ¿no? Es una persona normal que está consagrada a Dios. Muy bien. Seguimos con la diapositiva número 8. Entonces vamos a revivir un poquito de dónde viene esta doctrina de solo Dios que tienen nuestros hermanos protestantes, ¿no? Acá ellos manejan la doctrina de la sola fide y vamos a recordar un poco que Martín Lutero colgó las 99 tesis en la puerta de Luttenberg, luego va a escribir en la otra imagen, lo vemos ahí en el castillo de no recuerdo el nombre,
traduciendo la Biblia del latín y del griego al alemán. Y en la parte de abajo vemos a Martín Lutero discutiendo su doctrina, ¿no? La doctrina que por cierto él había descubierto, porque en 1500 años se manejaba una misma doctrina. Pero Franco, ¿cuál es ese tema de las indulgencias? Pues en esa época la iglesia estaba corrupta. Bueno, la iglesia no estaba corrupta. La iglesia tenía personas corruptas que lamentablemente manejaban los regalos del Señor de una mala manera, ¿no? Y por eso es que la indulgencia se vendía cuando eso no se podría haber hecho, ¿no? Entonces no es que la iglesia sea corrupta, sino que miembros de la iglesia, al mismo estilo de Judas, se corrompieron de la maldad, ¿no? Entonces, este este sacerdote, sí creo que era dominico, ¿no? Martín Lutero, no averigua más, sino que se deja llevar por las emociones de ese momento, como hacemos muchas personas, ¿no? Se dejan llevar por el momento sin haber averiguado nada y se rebeló. No le importó lo que Jesús había instituido, no le importó el plan de Dios, nada. Él se la mandó contra el Papa, contra los que vendían las indulgencias y punto. No hay más. No me importa lo que el Señor estableció. Acá yo veo corrupción, ¿no? Y eso está mal y lo desaparezco. No importa si Jesús lo instituyó. Hay gente que cree aún en ello. Bueno, esta diapositiva 8 dice, pero ¿por qué hacen esto? Porque eso les permite defender su falsa doctrina de la sola fide. Sola fide está en latín, ¿ya? O solo la fe, que solo ellos ven en la Biblia, porque tienen la costumbre de citar solo versículos, pero lo que no saben o no quieren saber es que aquella base bíblica que ellos tienen fue inventada por Martín Lutero, pues cuando tradujo la Biblia del latín al alemán, le agregó la palabra solamente al versículo de la carta a los Romanos 1:17. Solamente la fe salva. Esa palabra solamente la puso a propósito Martín Lutero. Él la inventó. Y los que son luteranos o los que son protestantes se la creyeron y entonces dicen solamente la fe me salva, ¿no? De ahí viene esa doctrina de solo la fe. Y esa palabra no existe en el griego antiguo, ¿no? Si nosotros nos vamos al griego no vamos a encontrar la traducción de solamente. Se jactan tanto de saber de Biblia que ellos mismos no reconocen que lo que ellos profesan es una adulteración del escrito bíblico original, pues en el griego en el que fue escrita la Biblia no existe por ningún lado dicha palabra. Ahora, es curioso que ellos digan que no hay mediador entre Dios y los hombres, pero actúan como mediadores en sus propios cultos, pues al orar, quien preside, es decir, el pastor, todos le secundan con respuestas conocidas, amén, aleluya, gloria a Dios. ¡Qué contradicción! ¿Verdad? Ellos nos imponen sus creencias, pero practican lo que nosotros creemos. Ahí están actuando como mediadores, ¿no? El pastor cuando dice, oremos hermanos por el hermano fulano que está padeciendo de una enfermedad. Eso no es mediación. Muy bien. Y acá en la diapositiva 9 estoy haciendo para que nosotros no nos quedemos con esas interrogantes, ¿no? No es santo. Bueno, santo es una persona que está consagrada. Además que San Pablo se refiere dirigiéndose a los santos que están en Éfeso, es decir, las personas consagradas. El Papa es una persona consagrada, es un santo. Por eso se le dice Santo Padre, no porque tenga aureola, sino porque está enteramente consagrada a Dios, ¿no? No es padre. Dicen que el Papa no es padre sabiendo que el mismo Pablo se considera padre de Timoteo. Y ahí está la cita bíblica. Y ahí desarrollo todo el texto de lo que ellos publican en sus imágenes locas, ¿no? Muy bien. Finalmente estoy colocando ahí una imagen de no olvides que María es mediadora, abogada, auxilio y socorro. Repito, no podemos sacar a la Virgen del plan de Dios, ¿no? Ya sabemos que nuestras oraciones son dirigidas al cielo y los ángeles las colocan en un cáliz de oro que está puesto en un altar de oro, ¿no?
delante de la presencia de Dios. Y finalmente, para resaltar el papel importante de María, el reto es que descubran este pasaje bíblico de las bodas de Caná, ¿no? Obviamente no le van a decir las bodas de Canaán a ellos. Ellos tienen que descubrir en qué parte de la Biblia nuestra madre intercedió por primera vez por una pareja de recién casados. Está en el Evangelio de Juan, obviamente, pero ustedes no les van a decir. Ya, chicos, eso es todo. Por favor, estemos atentos a los cambios que nos va a indicar Renzo. Eso es todo. Nos vemos.